El equilibrio de nuestra salud se logra atendiendo aspectos físicos, nutricionales, emocionales, biológicos y más. Comenzamos el espacio donde planteamos todos estos temas, asegurando que todo lo que aquí escuchas lo hacemos a tu salud. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio de comunicación universitaria llevado hasta ustedes a través de Radio UACJ. Mi nombre es Mayra Farías y estaré con ustedes los próximos minutos. Bueno, el día de hoy con un tema muy interesante en A Tu Salud, porque estaremos hablando sobre enfermedades o trastornos urológicos. Y bueno, como siempre, traemos a Radio UACJ a los especialistas en estos temas, a los profesionales de la salud más preparados, y por eso es que hoy nos acompaña el doctor Adolfo Gómez. Él es urólogo, egresado de la Universidad de Guadalajara, también ha sido docente aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y pues bueno, se encuentra en estos momentos atendiendo el área de la urología, y ahorita nos va a platicar un poco más al respecto. ¿Cómo se encuentra, doctor? Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Nos encontramos muy bien, gracias. Es un placer recibirlo aquí en Radio UACJ. Y bueno, ya hablamos un poquito acerca de la urología. Sin embargo, a micrófono me gustaría iniciar, doctor, para que nos platique sobre cuáles son esas enfermedades que considera usted, bueno, que atiende la urología, para entender el contexto de la urología. ¿Qué atiende un urólogo? ¿Por qué? ¿Por qué línea se maneja pues en la medicina? Platícanos. Claro, es bien importante esa pregunta, porque muchas veces pues, se llega a tener el estigma que el urólogo solo es el especialista en ver varones. Y el urólogo también atiende a mujeres, incluso a niños. Es importante recalcar que el urólogo es el especialista en enfermedades tanto médicas, algunas, y sobre todo quirúrgicas de la vía urinaria. Y en el caso de los hombres atendemos lo que es el área genital, en este caso pene, testículos y lo que es próstata. En el caso de la mujer solo atendemos la vía urinaria. En el caso del sistema genital femenino, el ginecólogo es el especialista indicado en esta área. Entonces, nosotros nos dedicamos en las mujeres únicamente al sistema urinario. Excelente. En este sentido, doctor, ¿cómo encuentra usted, hablando de la atención hacia hombres y mujeres, cómo encuentra actualmente el tema de este estigma que tienen aún quizá los hombres, o este miedo que se puede considerar como miedo, ¿verdad?, de ir al urólogo? ¿Qué le dicen los pacientes cuando llegan? ¿Cómo los nota todavía? ¿Y cómo van? Pues ahora sí que yo creo que, vulgarmente decirlo, ¿cómo van aflojando, no, doctor, el miedo o el nervio de llegar hasta usted? Bueno, hablar que sigue siendo un poco un tema cultural, obviamente. Muchas veces los pacientes pues llegan a la consulta, pues honestamente muchas veces llevados por la esposa, por las hijas, si son personas ya adultos. Y obviamente pues eso a veces el paciente hay cierta renuencia, ¿no?, a asistir al urólogo, defienden que se sienten bien. Y es muy importante, o probablemente más tarde lo hablaremos, acerca de qué es lo que se tiene que vigilar, ¿no?, y cuidar en cuanto a la salud urológica, claro, en este caso en los hombres, ¿no? Pero sí hay de repente cierta resistencia. Los hombres de repente se aferran un poco a no asistir. Y bueno, comentar que pues obviamente una detección oportuna de enfermedades, como en cualquier área de especialización de la medicina, pues puede generar, o genera más bien, una alta expectativa en cuanto a garantizar poder ofrecer un tratamiento curativo en cuanto a cualquier enfermedad que se pueda detectar oportunamente, ¿no? Entonces hay que perder el miedo, hay que acudir a sus revisiones y que realmente pues no tengan esa inquietud, ¿no?, o ese miedo de que va a pasar algo malo porque van al urólogo, ¿no? ¿Y qué tipo de acciones, por ejemplo, usted tiene que ejercer como urólogo para poder apoyar al paciente a lo mejor a que tenga más confianza en el momento de la consulta? Bueno, para empezar, creo que siempre como profesional de la salud, pues uno siempre tiene que tener pues una cierta presencia, ¿no? Que estar uno presentable para el paciente,
generar siempre una confianza, un trato amable desde que el paciente llega a tu consultorio, ¿no? Desde que ingresa a tu consultorio, que todo el personal que esté ahí recibiéndolos lo reciba amablemente, con una sonrisa. Igualmente nosotros en el consultorio pues lo recibimos muy amablemente, hablando siempre por su nombre y todo eso pues le va generando confianza, ¿no? Le vamos haciendo siempre pues algunas preguntas como parte del protocolo de la historia clínica y bueno, quizás ya cuando pasamos a los términos de exploración física, bueno, tratamos siempre de explicarle muy bien qué le vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, cómo está justificado y así poco a poco pues el paciente también se va soltando, como mencionan, ¿no? Y también dejándolo también que el paciente se exprese abiertamente para que él tenga la confianza de decir, ¿no? Y también muchas veces pasa de que a veces no se quiere expresar porque hay algún familiar ahí que da pena y ese tipo de cosas. Entonces, pues ahí es en donde pues generamos el ambiente de confianza con él, ¿no? Muy bien, doctora, hace un momento nos platicaba un poco acerca de las infecciones en las vías urinarias, en las cuestiones de los hombres, los cálculos renales. ¿Cómo encuentra actualmente este tipo de patologías en cuanto a la urología? Bueno, las infecciones urinarias es una patología muy predominante en el área de la urología, ¿no? Yo creo que un buen porcentaje de las consultas que se ven en su especialidad tiene que ver con el tema de infecciones urinarias. Aquí tener en cuenta que existen varios factores que pueden predisponer a que los pacientes puedan tener infecciones urinarias recurrentes. Un poco de retrospectiva, la mujer, por ejemplo, tiene un alto factor de prevalencia o de persistencia de infecciones urinarias. Esto es por múltiples factores, como pues la mujer desafortunadamente tiene una tendencia más alta a tener retenciones voluntarias, que es llanamente pues aguantarse las ganas de orinar. Obviamente pues también entender que pues ustedes como mujeres pues requieren un área muy específica para poder hacer lo que es la micción. Y bueno, eso también genera pues que haya ciertas retenciones, ciertos factores anatómicos que también la uretra en la mujer es mucho más corta que en el caso del hombre y eso desafortunadamente también le genera un aspecto de riesgo para las infecciones urinarias. Tener en cuenta que también, por ejemplo, el mismo acto sexual también es un factor de riesgo para el desarrollo de infecciones urinarias. Ciertas disciplinas de higiene que yo le comento a los pacientes, que es disciplina de higiene personal, disciplina de higiene de pareja, que se tienen que tener para poder evitar y disminuir el riesgo de que puedan tener infecciones urinarias recurrentes, ¿no? Y en el caso de los hombres, pues generalmente cuando vienen todos estos cambios también después de los 40, 45 años, aunado al crecimiento prostático, es cuando empieza el hombre a tener mayor factor de riesgo para tener infecciones urinarias y es cuando el hombre pues empieza a batallar ahora sí con el tema de las infecciones, aunado, como comentaba, al crecimiento prostático que se da de forma natural, ¿no? Muchos hombres cuando van y les decimos que tienen un tema de próstata, que tienen una enfermedad prostática, una inflamación, un crecimiento, dicen, oiga, ¿por qué me pasó esto? Esto es algo que nuestro organismo, es algo, yo les digo, es algo natural. Digo, tratar de explicarles con términos médicos sería complicado, pero explicarles que es algo que todos los hombres, sin excepción, de alguna manera vamos a tener problemas con la próstata después de los 40, 45 años de edad. Acaba de llegar a un punto que a mí me parece muy, muy importante explicar, sobre todo porque muchas y muchos desconocemos y nada más a lo mejor los jóvenes o los adultos jóvenes o los adultos que ya vamos a más adelante, pues ¿qué es la próstata? ¿De qué se trata? Escuchamos mucho que después de los 40 y la próstata y los hombres y ¿qué es exactamente y qué función tiene para entender el contexto de lo que nos acaba de decir? Y cómo tienen que cuidarse los hombres para prevenir, ¿no? Todas estas enfermedades que pueden llegar a obtener por medio de la famosa próstata. Claro, bueno, la próstata es una glándula. Es una glándula que tiene funciones, en términos médicos decimos que tiene funciones tanto endocrinas como exócrinas. ¿Qué quiere decir? Que también tiene producción de ciertos compuestos que se eliminan hacia el exterior de nuestro organismo, como en el caso del líquido seminal y otro tipo de compuestos, y funciones endocrinas que son un tipo de hormonas, que en este caso pues hablaremos un poquito más adelante acerca de lo que es el antígeno prostático, que es la sustancia que a nosotros nos sirve, que se mide en sangre para valorar el riesgo o probabilidad de cáncer de
próstata. Ok. Entonces, la próstata tiene como funciones, pues, nutrir lo que es el líquido seminal, los espermatozoides en los pacientes jóvenes. También tiene funciones protectoras, tiene algunas sustancias que son protectoras. Por eso es que el hombre tiene menos factor de riesgo de infecciones urinarias a comparación de la mujer en la edad entre los 2 y los 39, 40 años de edad, porque la próstata ejerce este efecto de protección. Entonces el hombre es prácticamente muy raro que el hombre tenga infecciones urinarias, y esto es debido a la próstata. La próstata, ahora sí que etimológicamente o epistemológicamente también se le conoce como la guardiana. Entonces es el guardián. Entonces siempre le digo, la próstata fue tu mejor amigo todos estos años, solamente que pues empieza a sufrir cambios a partir de los 40, 45 años de edad. La literatura dice que hay como un renacimiento, un resurgimiento, un recrecimiento, que empieza a haber un crecimiento o ver un aumento del número de células. Pero eso dentro pasa en de la todos. próstata. A todos los hombres. A todos los hombres en cierto grado. Hay, dependiendo de ciertos factores genéticos, ambientales, nutricionales, va a depender el qué tan rápido pueda crecer una próstata en el varón. Ahí entran esos factores en juego. No todos son iguales. Ha tocado pacientes que tienen 80, 85 años de edad y no tienen ningún problema prostático, pero porque pues, sus factores genéticos, ambientales y nutricionales favorecieron que esa próstata no creciera tanto. Pero analizándolo, pues, tiene un cierto crecimiento de próstata, pero no lo suficiente para generarle molestias, ¿no? Y eso depende de cada varón y depende de estos factores. Entonces, este crecimiento de próstata lo que genera es molestias para orinar. Y lo que el varón comienza a experimentar es pues alteraciones de su forma de orinar, como cuáles: disminución del chorro de la orina, nota que su chorro comienza a ser más débil, que empieza a quedarse con ganas de querer orinar, que no está vaciando completamente su vejiga, que su chorro, es entrecortado, que hay goteo al final, que el clásico que dicen que me mojo los pies o me mojo mi ropa interior, se empiezan a despertar mucho en la noche a orinar. Entonces, toda esta sintomatología puede presentarse en diferentes grados, y eso nosotros como médicos, cuando la recibimos en la historia clínica, pues la interpretamos como parte de la sintomatología prostática. Entonces, pues ya hacemos cierto tipo de evaluaciones básicas, como lo es el antígeno prostático que mencioné anteriormente, para medir el riesgo de cáncer de próstata, y un ultrasonido prostático para valorar lo que es vejiga y el tamaño de la próstata, para en base a eso poder dar un tratamiento médico inicialmente. Entonces, ¿cuáles serían, por ejemplo, las recomendaciones que usted podría darle a nuestros radioescuchas en cuanto a prevenir esta situación y mantener una buena salud en cuanto a la próstata? Bueno, para empezar, aclarar nuevamente que esta es una enfermedad, ahora sí que todos los hombres lo vamos a sufrir en menor o mayor grado. Eso ya depende, y lo hablábamos hace un momento, ¿no? Pero lo único que se tiene que hacer es que, por ejemplo, en este caso, lo más importante es, si tiene sintomatología, no esperarse, acudir a una valoración para poder recibir tratamiento, porque lo que pasa es que si dejamos de recibir la atención y recibir el tratamiento que se necesita, lo que va a pasar es que vamos a terminar en un cuadro de retención aguda de orina, que es el clásico, ya no pueden orinar, y es el clásico que van a urgencias porque ya no pueden orinar, y es entonces cuando se le tiene que poner una sonda para que puedan orinar. Y pues bueno, la incomodidad de traer una sonda, ¿no? Al final de cuentas la sonda cumple un objetivo, porque obviamente no puede estar sin orinar, pero al final de cuentas es un cuerpo extraño y va a generar molestia. Ese es con el tema de lo que es el crecimiento benigno. Pero a la par del crecimiento benigno, tenemos que hacer detección oportuna de cáncer de próstata. El cáncer de próstata es una enfermedad silenciosa. Generalmente no da síntomas. Se puede acompañar con los síntomas del crecimiento benigno del que estamos hablando, pero en sí, el cáncer de próstata es una enfermedad silenciosa. Que es por la cuestión que nos comenta de la alteración de las células. Sí, obviamente hay alteraciones a nivel celular, que pues obviamente eso pues no se ve de manera bajo estudios
normales, la forma más accesible y más confiable hasta cierto punto que tenemos para poder medir el riesgo y probabilidad de cáncer de próstata es mediante la prueba que le comentaba del antígeno prostático específico. Esa es una prueba en sangre. ¿Y cómo? De sangre. Es una prueba en sangre, se miden unos valores, dependiendo de la edad y de ciertos factores uno valora el riesgo, ¿no? Es importante también aclararle a los radioescuchas que hay ciertos factores que tenemos que valorar dentro del antígeno, porque en mi experiencia me ha tocado mucho que los pacientes llegan conmigo después de ver a otros médicos y que les dicen, es que ya está muy alto tu antígeno, ya tienes tienes cáncer de próstata. Digo, en el momento, hay que hacer una valoración muy oportuna en cuanto a esto para poder determinar si realmente ese valor del antígeno es determinante del riesgo. Y también aclarar, esto es algo adaptado a cada paciente, ¿sí? No porque a lo mejor a un vecino, a un amigo, a un familiar tuvieron ciertos, quiere decir que es lo mismo para mí. No, es importante que se acude a una valoración para que esto sea adaptado a cada varón. ¿Sí? No es algo, aunque hay ciertos rasgos generales, pero la mayoría de las veces todo es adaptado al varón. Bien, aquí me surge una duda, doctor, porque hablamos de cáncer de próstata e inmediatamente, bueno, lo relacionamos a la cuestión masculina, ¿no? Es como hablar de cáncer de mama, lo relacionamos a las mujeres, ¿no? Correcto. ¿Cómo visualiza usted estas dos enfermedades en cuanto a los riesgos? Es decir, sabemos que las tasas de cáncer de mama, por esta información que continuamente vemos en todos lados, es alta, es común. En cuanto al cáncer de próstata, ¿cómo encuentra usted las tasas? ¿Cómo se encuentra actualmente, por poner a lo mejor un rango México? ¿Cómo lo encuentra? Bueno, el cáncer de próstata es el segundo cáncer más frecuente en el mundo y en México es la misma tendencia. Es el segundo cáncer más frecuente después del cáncer de colon y de pulmón, que también están ahí compitiendo, ¿no? Pues está en los primeros 3 lugares, el cáncer de próstata está ahí. Entonces, hay una alta incidencia de cáncer de próstata en el país. Desafortunadamente, de repente, por todas estas cosas culturales que hablamos al inicio, de falta de que se haga una detección oportuna, adecuada, pues algunos casos tristemente siguen llegando en etapas ya muy avanzadas, ¿no? Que no se han diagnosticado y bueno, eso desafortunadamente pues implica que los tratamientos pues no se puedan ofrecer tratamientos pues con vías curativas, ¿no? Aunque es un cáncer, generalmente el cáncer de próstata tiene una característica muy peculiar, es muy manejable, detectado oportunamente, y eso quiero que para los escuchar les quede muy claro. O sea, un cáncer de próstata detectado oportunamente, hay una alta tasa de probabilidad de poderte ofrecer un tratamiento que pueda ser curable o que tengas un alto porcentaje de curación. Entonces, hay que quitarnos la pena, el miedo y todo, y hay que acudir a hacerse una detección oportuna, ¿no? La detección oportuna con el antígeno prostático, si no tenemos ningún antecedente directo familiar, ya sea algún hermano mayor o papá que haya tenido cáncer de próstata, la detección oportuna puede iniciarse a partir de los 50 años de edad. Si hay algún antecedente familiar de papá o abuelo o algún hermano mayor que haya sido diagnosticado específicamente con cáncer de próstata, nuestra detección debe empezar a partir de los 45 años de edad. Hay otro factor que vale la pena mencionar, es que, por ejemplo, la raza, que es raza afroamericana, ¿sí? Ellos tienen un alto factor de riesgo para padecer cáncer de próstata, incluso de alto grado. Entonces, en esos casos, ellos inician su detección oportuna a partir de los 40 años de edad. Entonces, si no hay ningún antecedente, 50 años generalmente es la edad de inicio de empezar a hacer esos estudios. Y estos tienen que hacerse cada año. Las guías internacionales adaptan esto, algunos dicen que 2 años, otros 3 años, pero bueno, siempre decimos nosotros que tropicalizamos las guías porque la mayoría de las guías están hechas en una población anglosajona. Nosotros pues somos una población latina. Entonces, y nosotros lo que decimos es, háztelo cada año. Incluso yo le digo a mis pacientes, cada vez que sea tu cumpleaños, regálate un antígeno prostático. O sea, es algo que es muy fácil, solo tienes que ir al laboratorio, pedir que te lo hagan y es algo muy sencillo, ¿no? Y es a través de sangre, porque hay como también mitos, bueno, que me imagino que a lo mejor
no son mitos, vaya, sino que tienen la creencia de que van y que el urólogo tiene que hacer ciertos, a lo mejor exploraciones, pero eso es hasta después, doctor, o es otro tipo de tratamientos, ¿no? Bueno, lo que mencionas y que es el miedo o el estigma mucho que tienen en el tema de urología es lo que es el tacto rectal, ¿no? Es como que el estigma o el miedo Sí, que del tienen, miedo de ¿no? los Oiga, hombres. es que voy a ir y va a querer hacerme tacto rectal. La realidad es que ya no se hace tanto tacto rectal, o al menos desde mi práctica, yo ya no hago tantos ¿Por qué, tactos doctor? ¿Por qué rectales cambió esto? porque las guías que estábamos hablando han demostrado que la tasa de detección de un tacto rectal es baja, es menos del 15%, o sea, no es significativo, ¿sí? Incluso ya hay estudios incluso como unas resonancias que ya incluso mejoran mucho la tasa de detección de cáncer de próstata sin necesidad de tener que hacer tacto rectal. No quiero decir que no se haga, se hace en ciertos casos yo lo hago, pero son casos muy específicos. Pero así de primera mano que diga, inmediatamente en cuanto llega, se hace esta exploración digitorrectal, como se le conoce, la realidad es que no. Yo creo que un 90% de los pacientes que van a mi consultorio por un problema de próstata, yo creo que no les hago de primera mano una exploración digitorrectal. Entonces, la mayoría de las veces estamos valorando a los pacientes con solo antígeno, ultrasonido, y dependiendo de eso vamos valorando, ¿no? Ahí está aclarado el punto para los hombres que todavía mantienen, y no nada más los hombres, digo, todos estas creencias con las que vamos creciendo, ¿no? Sobre las especialidades, sobre la atención médica, que, bueno, también en la ginecología hablábamos como de esta cuestión de que me atienda una ginecóloga si soy mujer y que me atienda un hombre, y me gustaría hablar un poco también de eso, cómo encuentra actualmente la atención en la urología en cuanto a las mujeres, cómo han ido destacando con los años las mujeres en la medicina urológica. Es un excelente tema y lo mencionas muy bien, ¿no? Siempre hemos tenido el estigma que pues el ginecólogo tiene que ser, o el especialista en el área de ginecología, pues mejor una mujer, y eso pues siempre ha sido como un estigma, aunque la realidad que la especialidad de ginecología siempre se ha visto de forma mixta, ¿no? Siempre hay hombres y siempre ha habido mujeres. En el caso de la urología, pues ha sido un poco más complicado, un poco más árido ese tema. Yo recuerdo de 15 años para acá que yo empecé en este camino de la urología, pues realmente era un tema difícil. Ahora te puedo decir que hay muchas doctoras. De hecho, aquí en el estado de Chihuahua, que yo recuerde, solamente hay una doctora que está en la ciudad capital, en Chihuahua capital. Pero es así, hablando personalmente, yo tengo muy buenas amigas, muy buenas doctoras, que son urólogas y que la verdad son excelentes médicos, son excelentes cirujanas, y que la verdad han destacado a nivel nacional por su profesionalismo, por su habilidad, tanto clínica como quirúrgica. Y la verdad es que yo creo que no ha de tardar ya mucho que en algún momento aquí en Ciudad Juárez, podamos ya llegar a tener una médico que sea especialista en urología, ¿no? Yo pienso que sería algo que sería muy bueno para la especialidad. Que ahí más bien de lo que dependería es de la decisión de las mujeres de entrar, de ingresar a la especialidad, porque está abierta, ¿no, doctor? Está Sí, abierta la oportunidad sí, actualmente. sí, 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 no, la especialidad ya está abierta, digo, al final de cuentas, pues el único requisito, bueno, los únicos requisitos es ser médico, ser Claro. graduado médico y pasar lo que es el examen nacional de residencia, ¿no? Pero de ahí para allá, pues obviamente la oportunidad de poder ejercer o de entrenarse en la especialidad está abierto, o sea, no es exclusivo de los hombres, ¿no? Excelente, doctor. Retomando la cuestión de las recomendaciones principales que puede brindarle a quienes nos están escuchando, ¿cuáles son algunos otros puntos específicos que deberían de poner atención los hombres en cuanto a la atención necesaria para prevenir otro tipo de enfermedades? Es decir, los que usted encuentra más importantes, cuál es el foco que tienen que mantener, bueno, que pueda usted decirnos por la misma atención que usted brinda desde la clínica, pues. Ok, bueno, además de la patología prostática, que pues, en este caso es exclusiva del varón, hay una patología que de hecho es muy preponderante en la ciudad
por el ambiente geográfico y climático que tenemos, que es lo que es la litiasis renal, los cálculos renales, ¿no? Y eso es indistinto tanto en hombres y mujeres, ¿no? Y es importante recalcar que esta enfermedad pues, puede tener consecuencias graves si no se atiende adecuadamente, ¿no? Incluso una misma infección que hablábamos de ellas hace un momento puede generar el desarrollo de estos litos, de estas piedras, y a su vez causar obstrucción de lo que son los riñones y dañarlos incluso de manera permanente si no se atienden. ¿Qué factores son los que pueden propiciar el desarrollo de estas piedras? El más importante es la hidratación. Es algo que yo siempre recalco con mis pacientes. La hidratación es sumamente importante. ¿Cuánto, doctor? ¿Cuánta agua debemos tomar? Bueno, es adaptado, pero así en términos generales, el consumo de agua en general debe andar en promedio entre los 2,5 y 3 litros de agua al día. Ahora, cabe aclarar aquí unos puntos. Es agua, porque muchas veces confundimos de que, ya me tomé un café, ya me tomé un té, ya me tomé un jugo y eso es agua, es líquido, está hecho a base de líquido. Bueno, además, terrible. Y dice, eso es líquido, es agua. No, es agua natural, agua simple, no es otra cosa, ¿no? Cabe aclarar también que hay alimentos, bebidas que promueven el desarrollo de estos litos. Okay. Hablamos acerca de un alto consumo de proteínas, ¿sí? Ya sea de manera, en un caso comestible como carne roja, incluso carne de pollo, carne de pescado, aunque la proteína de estos dos últimos pues es un poco menos pesada que lo que es la carne roja, pero sigue siendo proteína. El alto consumo en sal también es bien importante y disminuirlo. También hay ciertos alimentos. Los litos, los cálculos en vía urinaria en su mayoría son formados por calcio. Okay. Pero es calcio más otro compuesto. Y este otro compuesto, el más común, es uno que se llama oxalato. Y este compuesto está en la mayoría de los alimentos que consumimos, pero está en una mayor cantidad en alimentos como son las acelgas, las espinacas, los cacahuates, las nueces, el café, los tés, ¿sí? Las bebidas carbonatadas como lo que es la soda. ¿Sí? Entonces hay que tener un consumo pues moderado, no un consumo importante. Ahora, dentro de la ciudad, que es algo que yo he visto durante estos 10 años que he estado ejerciendo la especialidad aquí en la ciudad, es que obviamente somos una ciudad, somos una área geográfica que pues obviamente tiene cambios de clima muy marcados, ¿no? Entonces es muy común que los pacientes, o yo durante mi interrogatorio los pacientes encuentro que es el verano y el calor, pues sí, nos invita quizás a tomar un poco más de agua, pero generalmente percibo que buscan más la soda, el juguito, sí, el té frío, la cerveza, que la cerveza tiene hasta cierto punto, hasta cierta cantidad, un factor protector en cuanto a la formación de litos, ¿sí? Hasta cierta cantidad, también quiero aclarar. No, ya después de esto, no quiere decir que se van a ir a tomar todas las cervezas todos los días, doctor. No, tampoco, pero es en bueno. En cierta medida, la cerveza tiene un factor protector, en cierta medida, vuelvo aclaramos, ¿no? Y bueno, y pasa lo contrario cuando viene el invierno, cuando entramos en época de frío, pues es normal que todo el mundo busque que el cafecito, que el tecito, que el chocolatito, que el atolito caliente. ¿Repunta, doctor? ¿Repunta en invierno? Es igual, porque es que el factor aquí de hidratación es muy importante. De hecho, estudios que se han estado haciendo durante 5 años para acá han demostrado que la hidratación es el factor más importante en cuanto al factor de riesgo para desarrollar litiasis. Y el deshidratarnos, pues a lo mejor uno relaciona la deshidratación solo con el calor, pero el frío también deshidrata. Entonces, yo le digo a mis pacientes, tú tienes que tomar 2,5 a 3 litros de agua al día, indistintamente de la época del año. Yo sé que el invierno no hace que se antoje mucho el agua, pero es necesario porque consumimos café, consumimos té,
consumimos otro tipo de bebidas que aumentan la concentración de la orina. Y deshidratan, ¿no? Exacto. Y entre más concentrada venga la orina, mayor factor de riesgo es para que se precipiten todos estos compuestos y se pueda formar una piedra. Entonces es bien importante el poder tener este grado de hidratación. Y ahora, por último, hay un mito muy importante que es así muy popular. Los pacientes que llegan a formar ya una piedra, que ya tuvieron algún problema, la arrojaron afortunadamente o fue necesario hacer un procedimiento quirúrgico para eliminarlas, es importante que luego les dicen sus familiares, amigos, bueno, ya formaste piedra, ya no consumas lácteos, ya no consumas leche, ya no consumas yogur, todo lo que es derivado de lácteos, ¿no? De lo que aparentemente tiene calcio. Es bien importante aclarar que esto es un mito a medias, ¿sí? O sea, el no consumir ese tipo de productos es peor porque aumenta la formación de piedras. Entonces, sí hay que consumirlos, sí hay que hacerlo, obviamente en una cantidad moderada, los lácteos, quesos, cremas, todo eso, pero una cantidad moderada. Si requiere algo más específico, bueno, podemos acudir con un especialista en nutrición y le puede dar un plan alimenticio adaptado a su riesgo de litiasis. Entonces, ahí voy a hacer un paréntesis. ¿La persona que no consume nada de lácteos es más propensa a tener litiasis? Sí. O sea, como de tajo. Sí, te explico rápidamente. Como te decía, el oxalato es el compuesto que normalmente genera o se conjunta con el calcio para formar piedras. Hay otros compuestos, pero este es como el más común. Estos están en todos los alimentos. Hablábamos de los que tienen una mayor cantidad hace un momento. ¿Qué pasa durante la digestión? Cuando los alimentos entran en lo que es todos los jugos gástricos, todas las enzimas digestivas intestinales, se van liberando todos estos compuestos. Okay. Entonces, dentro del intestino se libera el oxalato y si no hay productos con calcio dentro del alimento, el oxalato se absorbe directamente hacia nuestra sangre y es entonces cuando sí puede haber riesgo. En cambio, si combinamos nuestros alimentos con productos con calcio, lácteos, tortillas, que durante la mixtamalización se le pone cal, se unen este oxalato y este calcio dentro del intestino y ya no se absorben. Okay. Entonces, el no consumir productos con calcio, lácteos, generalmente es el que más relacionamos, pues aumenta el riesgo de que todo este oxalato que normalmente se libera, pues aumente el riesgo, ¿no? De formar piedras. Entonces, el no consumirlos es peor todavía. Muy bien. Para aquellos que no consumen lácteos, ahí está también otro punto interesante. Otro de los temas que también causa ciertos tabús todavía, ciertos mitos, ciertos miedos, la vasectomía. Ok. ¿Qué hay con la vasectomía, doctor? ¿A los cuántos años lo recomienda por salud mental, por cuestiones de que después se arrepiente, es reversible, no se puede, la cuestión eréctil, vaya, todas estas cuestiones que engloban, ¿no? Y todas las cosas que pasan por la cabeza cuando se habla de vasectomía. ¿Qué hay con la vasectomía? Bueno, cabe aclarar que la vasectomía es un procedimiento de planificación familiar definitivo y la palabra definitivo la podemos poner un poco entre comillas porque lo mencionabas, es un procedimiento que puede ser reversible. Obviamente el éxito de revertir una vasectomía depende de varios factores, pero sí es reversible. Sí, pero bueno, se considera que es un procedimiento pues de planificación familiar pues definitivo hasta ahí. Luego, en cuanto a la edad, realmente no hay una edad porque pues al final de cuentas pues cada pareja o persona puede definir pues cuántos hijos quiere tener, ¿no? Digo, afortunadamente tenemos esa libertad, aunque pues bueno, se procura que pues no haya una explosión demográfica tan importante. Pero bueno, pero fíjate que curiosamente me ha tocado que generaciones jóvenes entre los 20 o 25 años que aún no tienen familia están buscando hacerse la vasectomía. Entre ellos, dentro de su proyecto de vida, no hay cabida para tener familia, ¿no? Entonces buscan la vasectomía y cuando uno les pregunta ¿cuántos hijos tiene? Pues una pregunta regular. Claro. Dicen, no tengo hijos y no está en mi plan de vida tener hijos. ¿Qué le dice usted, doctor?
Pues mira, yo pues les digo, pues ok, digo, respetando la opinión y la decisión del paciente, pues nada más, digo, bueno, nada más, pues piénsalo bien, estás totalmente seguro, como cualquier procedimiento, pues el paciente nos firma pues un consentimiento Claro. informado, ¿no? Para que él está enterado de lo que él está solicitando, ¿no? En cuanto al procedimiento. Pero pues digo, al final de cuentas es parte de las libertades que se tienen, ¿no? O sea, de que tú puedes decidir si quieres o no tener familia. Y en este caso, pues he notado un aumento en jóvenes, así entre los 20 y 25 años, que buscan hacerse el procedimiento. Porque Y se lo realizan. y se lo realizan porque no está en su plan de vida tener hijos, ¿no? Digo, es Bien. respetable, se les explica todo y bueno, se les explica también que es reversible y cuáles son los factores que pueden hacer que sea buena o mala la reversión y bueno, ellos lo entienden, ¿no? En cuanto a los mitos que hay sobre la funcionalidad sexual después de hacerse la vasectomía, todas estas cuestiones bueno, para empezar, bueno, pues de la erección, de toda esta parte que piensan los hombres que al momento de hacerse la vasectomía ya no van a poder. Es un mito mal infundado. Sí, como paréntesis, la función eréctil tiene factores muy marcados que los cuales puede haber una alteración, ¿no? Hay factores vasculares, al final de cuentas la erección es que al pene le llegue una mayor cantidad de sangre, esto es por una apertura mayor de la arteria que lleva sangre al pene. Y hay factores también nerviosos, sensibilidad y todo. Hay factores hormonales también que influyen y también un factor muy importante es el factor emocional, ¿eh? Porque a veces, aunque todos los factores vasculares y hormonales y nerviosos estén bien, a veces el factor emocional, el factor psicológico es un factor que muchas veces le juega en contra al varón y es muy común, sobre todo en pacientes jóvenes, en pacientes más adultos también está, pero ya en los adultos entra ya otro tipo de factores como enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión. Pero bueno, volviendo al tema de si la vasectomía realmente afecta el tema eréctil y eso, la realidad es que no. No, el procedimiento es un procedimiento ambulatorio, cabe aclarar. Se puede hacer con anestesia local, aunque yo lo prefiero hacer con un cierto grado de sedación para comodidad del paciente. Bien. Además, es un procedimiento que, como decía, es ambulatorio. O sea, entras, te lo haces el procedimiento, te recuperas y te puedes ir a tu casa con ciertos cuidados. Y pues no, la realidad es que no hay ninguna alteración porque lo único que se hace durante la vasectomía es cortar el conducto deferente. Este conducto viaja desde los testículos hasta la próstata y por ahí solamente viajan los espermatozoides. Cabe aclarar también que otro factor que no se altera es la eyaculación, ¿sí? La eyaculación es normal. El líquido seminal que se emite durante la eyaculación sigue siendo en la misma cantidad. Lo único que cambia es que no viene con espermatozoides. Que esa es la función de la próstata, el producir los espermas, lo que nos decía. Y unas vesículas que están por detrás de la próstata que se llaman vesículas seminales, que son las que mayormente producen la cantidad de líquido seminal junto con la próstata, son los que producen el líquido seminal. Y entonces se juntan, a ver si lo estoy entendiendo, se juntan con el esperma, Sí, perdón, con el semen, con espermatozoides. el líquido seminal y es como... Sí, este conducto deferente hace el recorrido desde los testículos hasta la próstata y en la próstata ingresa por unos conductos que se llaman eyaculadores y ahí se junta todo lo que es espermatozoides, líquido seminal producido por las vesículas seminales, el líquido que se produce también en la próstata y es lo que se emite durante la eyaculación. Entonces, la vasectomía lo único que hacemos es cerrarle el camino a los espermatozoides, pero no nos metemos con ninguna estructura que altere ni la erección ni el tema de eyaculación. Entonces, los pacientes siguen eyaculando normal, siguen teniendo erecciones normales, ¿sí? No hay alteración en ese tema. Lo único es que el líquido seminal que emiten durante la eyaculación ya viene sin espermatozoides. Y cabe aclarar una cosa. Es altamente recomendable que después de la vasectomía tengan un tiempo de espera para poder tener relaciones sexuales con sus parejas sin protección por la vida media que tiene el espermatozoide.
El espermatozoide tiene una vida media aproximadamente de entre unos 25 a 45 días. Entonces, yo les altamente recomiendo a mis pacientes, durante los 3 siguientes meses después de la vasectomía, síguete cuidando, sigue utilizando preservativo, y a los 3 meses yo les recomiendo que se hagan una prueba de esperma para ver un conteo. Bien. Si esta cuenta espermática viene ya, reportan con un término que se llama azospermia, estamos libres de peligro Bien. de que en el eyaculado pueda presentar la presencia de espermatozoides. Digo, hay casos poco frecuentes, pero existen reportes de que hay pacientes que pueden tener incluso hasta 2 conductos. Wow. Por donde bajan los espermatozoides, y muchas veces durante el procedimiento no son detectados. Entonces, por eso que es altamente recomendado que se haga esta prueba de verificación, ¿sí? Para que no haya sorpresas. Ok, perfecto. Para que no se confíen. Es poco frecuente, pero es altamente recomendado para tranquilidad de todo mundo que se haga esta prueba y que se cuiden para que no vaya a tener ahí situaciones. Otro tema importante y que qué bueno que lo tenemos aquí, porque enfermedades de transmisión sexual más comunes, más fuertes, que quizá donde deban de poner, que en todas las enfermedades de transmisión sexual pues son delicadas, pero ¿cuáles son las que se ven más comúnmente desde su atención, doctor? ¿Qué es lo que detecta más frecuentemente acá en Ciudad Juárez? Bueno, hay de infecciones de transmisión sexual a infecciones de transmisión sexual. Por ejemplo, hablar de infecciones de transmisión sexual, pues ya de un rango un poquito más delicado, pues es hablar, por ejemplo, de gonorrea, hablar de una clamidia, hablar, por ejemplo, de un herpes, hablar de, pues, no podemos dejar de hablar del VIH-Sida, pues son enfermedades que son, pues, de transmisión sexual. Pero curiosamente hay enfermedades dentro de las parejas que están relacionadas con el acto sexual, ¿sí? Que son enfermedades por microorganismos que normalmente viven o viven dentro de la flora normal que hay en el área genital, tanto masculina como femenina, y que bajo ciertas condiciones que a veces como parejas propiciamos, pueden darnos a tener este tipo de infecciones, como por ejemplo en la mujer puede darse de que tengan alguna vaginitis, alguna vaginosis, Okay. por algún microorganismo, algún protozoario. Lo más frecuente... ¿Qué microorganismo es como un hongo? Las micosis genitales, tanto en hombre como en la mujer, generalmente se expresa con ardor vaginal, flujo vaginal blanquecino, ¿sí? Malestar, obviamente, disconfort, ¿sí? Y en el hombre puede presentarse con áreas rojas, eritematosas en lo que es el cuerpo del pene, en lo que es el glande, en el prepucio, edema del prepucio. Entonces, son infecciones que, aunque no son así infecciones como de transmisión sexual, así un poquito más delicadas, como lo que es gonorrea, clamidia, las que hablábamos al principio, uh-huh. Pero son infecciones que están asociadas con el acto sexual. Bien. Y que obviamente esas podemos ayudar a generar un menor riesgo de que se presenten. Cuando se presentan, ok, bueno, las tratamos, damos tratamiento. Mujer y hombre, ambos. Mujer y hombre, sí, siempre una infección, cuando se detecta una infección que es originada por el acto sexual, siempre hay que tratar a los dos. Okay. Hay unos síntomas de preferencia, ¿sí? Y también es enseñarles cómo tienen que cuidarse con este tema, ¿no? Para evitar que pueda haber reinfecciones frecuentes. Estos microorganismos, como les mencionaba, viven normalmente en el área genital, tanto de hombre como de mujer. Pero si nosotros damos las condiciones para propicias, estos microorganismos pueden generarnos una infección, ¿sí? Y ese puede estar a cada rato molestando. Okay. Son parejas que desafortunadamente pues están teniendo recaídas de infecciones, sobre todo la mujer, vaginales, o en el caso del hombre, pues lo que le llamamos las balanitis o las balanopostitis, por hongos, y que son incómodas para la pareja, ¿no? Incluso puede generar ahí ciertos, pues, fricciones entre ellos, pues, por tema de que son infecciones, claro, por el acto sexual. Entonces, sí es importante recalcar ahí que la higiene, tanto personal como de pareja, es muy, muy importante. Okay. Sí, la recomendación ahí es que
que cuando la pareja termine de tener pues el acto íntimo, ¿sí? Ambos vayan a orinar, ¿sí? Ok. Y ambos se hagan un aseo pues genital, pues para eliminar las secreciones que normalmente se producen por el acto íntimo. Son Entonces, curables este tipo son de situaciones como lo que nos menciona. curables, prevenibles, y obviamente pues tenemos que poner, la pareja tiene que poner de su lado, ¿no? Para Claro. poder ayudar a prevenir, porque pues tratamiento se da por unos días, pero las medidas de protección, las medidas de Claro. disminuir el riesgo, pues esas se tienen que ejercer todos los días, ¿no? Todos los días, pues con un aseo general, baño, aseo genital. Entonces sí es importante pues eso, porque curiosamente, o al menos en mi práctica, ya no he visto tantos casos de infecciones de transmisión sexual, o al menos en mi práctica no he tenido ya tantos casos de gonorreas, de clamidias, pero sí muchos que este tipo de casos, ¿no? En donde pues son parejas, digo, es una pareja Claro. monógama, y que están teniendo este tipo de problemas, de infecciones recurrentes, y que la mayoría de las veces son infecciones por micosis, por hongos. Bien. Entonces sí es muy importante recalcar que ahí lo que yo le digo a mis pacientes, la disciplina de la higiene, tanto personal como de pareja, es muy importante. Bien. Porque eso es un gran factor para poder disminuir el riesgo de que podemos estar teniendo esas infecciones. Y como les comento, los microorganismos ahí viven, pero si nosotros le estamos dando Los alimentamos, ¿no? exacto, Vaya. o sea, les estamos dando todo lo necesario para que se presente la enfermedad por ellos van a estar ahí dándonos molestias, ¿no? En cuanto al... Gracias, doctor. Otro tema que me gustaría abordar antes de que se nos siga pasando, bueno, el tiempo es el Viagra. La Viagra, es correcto decir, el Viagra, bueno, lo conocen. Efectos positivos y negativos, ¿a qué edad se recomienda? ¿En qué caso se recomienda luego que no lo usen como hobby y que piensen que pueden tomárselo nada más porque sí, doctor? ¿Cómo les puede afectar a lo mejor a futuro el tomarlo muy jóvenes? Y no sé, amplíenos usted acerca del tema. Bueno, el nombre comercial es Viagra, digo, existen otras sales, digo, el nombre de la sal es sildenafil, hay en diferentes miligramos, hay de 50 y de 100 miligramos. Este es un medicamento que genera una mayor vasodilatación bajo ciertos mecanismos, y que lo que le decía yo hace un momento, ¿no? Que la erección es pues básicamente que pues el pene ingrese más sangre, y estos medicamentos lo que hacen es agrandar, vasodilatar esta arteria para que entre más sangre, ¿no? Y así, y también genera cambios a nivel del cuerpo del pene para que pues obviamente tenga una mejor calidad de la erección. Pues el efecto positivo, pues creo que es pues el tema de la calidad de la erección, ¿no? O sea, hay mucho tema con eso, podemos abundar tabúes, Claro. temas culturales, en cuanto a que la calidad de la erección del hombre incluso es muy importante, incluso en un tema de autoestima. Claro. Entonces, sí es un medicamento que desafortunadamente pues es de libre venta, ¿no? O sea, no hay una de que sola exclusivamente con receta se puede comprar. No les recomiendo que se lo automediquen, porque como cualquier medicamento, pues tiene efectos secundarios. Aquí viene la parte, ahora sí como dices, negativa. ¿No? Del medicamento. Como cualquier medicamento puede tener efectos secundarios. El efecto secundario de los más conocidos son cefalea, dolor de cabeza, sensación de nariz tapada, cara roja, caliente. Y de los que más tenemos que tener cuidado son de los efectos a nivel cardiovascular. Puede presentar taquicardias, palpitaciones, o en casos graves puede llegar a generar incluso un infarto al miocardio, ¿no? Un infarto. Entonces sí es importante tener mucho cuidado. Es cierto, hay muchos casos de que los jóvenes lo usan como de manera recreativa. Y también cabe aclarar aquí que una recomendación es que estos medicamentos no se recomiendan que se consuman a la vez con alcohol, porque esto potencializa sus efectos secundarios. Entonces es muy importante aclararlo, porque desafortunadamente en el uso recreativo, que a veces he visto que algunos jóvenes se lo dan,
pues lo combinan con alcohol. Entonces, digo, son jóvenes, probablemente pues no tienen ninguna situación cardiovascular en este momento, pero bueno, se exponen, ¿no? Cualquier persona está expuesta. En el caso de la persona ya adulta, ya más adulta, pues siempre dentro de nuestra valoración, pues vemos si el paciente tiene alguna enfermedad. Digo, hablamos que la diabetes y la hipertensión son dos enfermedades crónicas que desafortunadamente pues tienen un efecto negativo a nivel de la función eréctil. Y muchos pacientes cuando no han controlado bien su enfermedad, esto sí hay que aclararlo un poco, ¿no? Un paciente diabético, un paciente hipertenso, que no ha controlado bien su enfermedad, que no le ha puesto atención a su enfermedad, es mucho más frecuente que pueda tener un problema de disfunción eréctil. De hecho, es un marcador de mal pronóstico la disfunción eréctil en cuanto al tema vascular, en cuanto al tema incluso coronario, riesgo de infartos. El tener disfunción eréctil es un factor de mal pronóstico. Entonces, estos pacientes, pues obviamente, pues tienen un mayor predisposición a tener disfunción eréctil y son los que más podemos llegar a prescribir estos medicamentos, pero siempre teniendo en cuenta que hay algunos medicamentos que pueden tener efectos contrarios, ¿no? Hay ciertos medicamentos para la hipertensión, para el problema cardíaco, que están contraindicados dar medicamentos para la erección. Bien. Entonces es importante siempre que pues estos medicamentos, aunque son de libre venta, pues es altamente recomendable que sean prescritos por un profesional de la salud. ¿En qué momento se podría sugerir usted como urólogo, en qué momento sugiere que el paciente haga uso efectivo y consciente del Viagra? Pues mira, yo creo que como lo mencionaba, ¿no? Todo debe de ir bajo una valoración de un profesional médico, ¿no? Si estamos teniendo ya algún problema de función eréctil, que la calidad de nuestra erección no sea, porque la definición de disfunción eréctil es que no se alcance una calidad de una erección para poder lograr un acto sexual, ¿no? O sea, la erección debe de lograrse y de mantenerse para poder tener un acto sexual satisfactorio. Esa es la definición de disfunción eréctil, que todo eso no se logre, porque es muy común que lleguen con problemas de que, ¿sabe qué? No alcanzo a tener la suficiente firmeza, o sí la alcanzo, pero se pierde muy rápidamente. Entonces son dos cosas que tenemos que valorar. Y ahí pues el medicamento se puede utilizar. Una edad en específico no la hay, pero sí es importante lo que les mencionaba, o sea, la valoración médica del problema, porque cabe aclarar que muchos jóvenes llegan con problemas de disfunción eréctil, pero en el 98-99% de los casos de jóvenes con problemas de disfunción eréctil tiene mucho que ver el tema emocional. Hablábamos de los factores que pueden generar este problema de disfunción eréctil. Y en los jóvenes el factor emocional, el factor psicológico, hablamos de estrés, de falta de sueño, malos hábitos alimenticios, poca actividad física, obesidad, sobrepeso, todos esos son factores que están en contra de una buena calidad de la erección. Entonces, una edad en específica, pues honestamente no la hay, pero sí es importante que, como le mencionaba, incluso en el tema de la hiperplasia, todo tratamiento debe ser adaptado al paciente, no puede ser algo muy genérico. Entiendo que son medicamentos de libre venta y eso es a lo mejor lo que a mí en lo personal me genera un poquito como de ruido y de inquietud, porque pues cualquiera lo puede comprar, cualquiera puede llegar a la farmacia a comprarlo, pero bueno, mi recomendación es que si están teniendo algún problema de tema de función eréctil, acudan con un profesional. Es que algo no anda bien, ¿cierto? Exacto, sí. Algo no anda bien, puede ser alguna enfermedad que se esté manifestando, claro. A lo mejor tienes que corregir, si ya tienes alguna enfermedad, pues tener que corregirla, claro. Que lo más común que vemos es el paciente desafortunadamente diabético, hipertenso, que no ha puesto atención a su enfermedad, que está descontrolada, y que lo que hacemos es, oye, te invitamos a que corrijas tu enfermedad, a que le pongas atención, ¿no? Entonces, aquí viene una punta, y es mi pregunta básicamente final, que me gustaría que nos aclarara en cómo trabaja el sexólogo y el urólogo en compañía o en conjunto, si se da una sugerencia por parte de la urología, si es correcta,
en algún momento que usted como urólogo quizá detecte que más que una cuestión física, a lo mejor hay una cuestión que se relacione a lo emocional, trabajan en conjunto, se pueden sugerir, es decir, hay un momento en el que usted diga, todo está bien contigo, esta cuestión es más emocional, vas para allá, ¿o no? ¿O Sí, sí, definitivamente, ¿no? A nosotros, pues, como especialistas en urología, pues, nos toca la parte de detectar si hay alguna enfermedad, ¿no? Ya hablábamos de los factores, no hay alguna enfermedad vascular, no hay alguna enfermedad a nivel nervioso, no hay algún problema con hormonal, bajos niveles de testosterona, que es el más común. Pero cuando detectamos, y como les comentaba, cuando son en jóvenes, que detectamos que el factor emocional, el factor psicológico, todo lo demás está bien, pero el factor psicológico es el cual nos está desarrollando, pues yo en lo personal, sí yo me apoyo con no específicamente con un sexólogo, siendo muy honesto, desconozco si existe alguno, si existiera alguno igual y que me contacte, sería muy buena idea trabajar juntos. Pero yo lo que hago es referirlo con un especialista en psicología. Bien. Para que obviamente muchas veces hay temas inconscientes, digo, nos vamos a meter en un tema quizás escabroso, ¿no? Pero obviamente hay temas de contexto ya más inconsciente, bien, de educación, todo lo que a lo mejor la persona ha vivido durante su vida y que se manifiesta, ¿no? Con algún tema de estrés, ansiedad, sueño, alto consumo de alcohol, alto consumo de tabaco, sí, y que desafortunadamente eso pues le pega, ¿no? Al joven, ¿no? O sea, al paciente joven. Estamos hablando del paciente joven de entre los 18 y los 35, 40, 45 años de edad, que todavía ahí, cuando no hay enfermedades agregadas como diabetes o hipertensión, que son las más comunes, pues generalmente el factor psicológico suele ser el factor predominante en el desarrollo de un problema de erección. Bien, ahí está. Entonces sí, hay distintos factores, por eso lo importante es acudir como primera opción al urólogo en este tipo de casos. ¿Dónde podemos encontrarlo, doctor? Pásenos su contacto para poder agendar una cita para atención y pues bueno, que nos pueda brindar más información o más detallada sobre este tipo de temas. Muchísimas gracias. Y bueno, nos encontramos en el Hospital Ángeles, estamos en el consultorio 175, el teléfono para citas es el 656-859-9395, ahí con mucho gusto mi equipo puede recibir sus llamadas o incluso sus mensajes para que puedan agendar alguna cita, o igual pueden seguirnos a través de las redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos incluso TikTok, en las cuales subimos de repente videos donde damos información de valor para que pues la gente esté informada, ¿no? Creo que es algo bien importante que la gente tenga la información correcta del problema que a lo mejor esté padeciendo, ¿no? Creo que es muy importante ahora con toda esta modernidad donde pues la información está al acceso de todo el mundo, pero pues también tener claro qué tipo de información estoy recibiendo, ¿no? La calidad de la información que estoy recibiendo, y pues ahí subimos de repente algunos videos en donde explicamos un poco más a fondo todos estos temas, y pues estaremos muy, muy contentos de poder recibirlos y atenderlos ahí en el consultorio. Excelente, doctor. Pues bueno, nos acaba de dar, pero una verdadera cátedra sobre lo que es la urología, todo lo que aborda el urólogo y estos puntos tan importantes para que quienes, bueno, nos están escuchando sepan que hay que atenderse primeramente antes de hacerle caso a cualquier otra información que, como bien menciona el doctor, pues nos encontramos de pronto en redes sociales con este boom de las redes sociales que de todo se habla, de todo, todos somos expertos de todo, ¿verdad, doctor? Entonces, pues le agradecemos mucho que haya venido aquí a esta entrevista en Radio UACJ
y esperamos volver a contar con su participación por acá, doctor. Para mí sería un placer regresar aquí con ustedes. Un placer, un placer. Ahí está este tema. Enfermedades o trastornos urológicos. El día de hoy nos ha acompañado el doctor Adolfo Gómez, urólogo, y pues un placer nuevamente tenerlo por acá. Doctor, y con esto queremos despedirnos. No olviden seguirnos, nos encuentran a través de Radio UACJ y también pueden encontrar más información de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez a través de comunica.uacj.mx. Mi nombre es Mayra Farías, ha sido un placer acompañarlos en A Tu Salud. Hasta la próxima, doctor. Gracias. Todos los esfuerzos realizados para poner atención a nuestra salud son una oportunidad para mejorar nuestro paso por este mundo. Te esperamos en nuestra próxima emisión, donde te aseguramos que todo lo que aquí escuches lo hacemos a tu salud.